Ya hemos visto cuál es la salvación que Dios nos da. Lo vimos sobre todo a la luz del Nuevo Testamento. Vimos también en qué sentido los profetas habían estudiado todo acerca de esta salvación. Era lo que Dios les había revelado y lo que ellos podían tener a la mano, como algunas escrituras y algunos pasajes. También vimos que los profetas hablaron de lo que Dios nos daría por su amor. La palabra que aquí se traduce como amor, la Reina Valera lo traduce como gracia, es lo mismo. Gracia y amor se derivan de la misma palabra. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha querido darnos y eso es muy importante. Es algo que nosotros hemos recibido simplemente por su amor. Luego el verso 11 dice: antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Y esto fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos que la palabra griega para decir enseñar o indicar quiere decir que señalaba específicamente los sufrimientos que Cristo tendría. El domingo pasado estuvimos viendo también algunos pasajes del Antiguo Testamento que señalan los sufrimientos de Cristo. Vimos que los pasajes son exactos y que atestiguan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías que tenía que venir y es quien nos rescata de nuestro pecado y nos rescata de nuestra maldad. Déjeme indicar algo más. Vaya a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 10. El verso 10 dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Otra vez la primera parte del versículo 10. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Esta declaración es muy importante porque nos señala que literalmente Dios asignó a Cristo estos sufrimientos. La frase que dice Dios quiso humillarlo significa que literalmente Dios le asignó a Cristo estos sufrimientos. No, ningún sufrimiento que tuvo fue acontecimiento de la casualidad, sino cada sufrimiento que Jesucristo tuvo, todo lo que padeció, tenía un plan de Dios, había sido destinado por Dios y había sido marcado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Nada pasa sin que Dios lo haya controlado, aún nuestros sufrimientos. Cada sufrimiento que viene a nuestras vidas está permitido por Dios e incluso planeado por Dios, no que Él lo provoque, pero lo ha permitido en el transcurso de nuestra vida, porque como hemos dicho, a través del sufrimiento nuestra vida espiritual se puede liberar. No porque nos autoinfringamos sufrimiento, sino porque Dios lo permite. Simplemente Dios nos lleva por ciertos pasos o ciertos aspectos de sufrimiento que nosotros tenemos que pagar o tenemos que pasar, que implica disciplina para nuestra vida, muerte al yo, para que el hombre espiritual pueda surgir o salir libremente de nosotros sin impedimento. Mientras estemos atados a este cuerpo pecaminoso, no somos libres del pecado completamente. Aunque somos cristianos y tenemos vida nueva, luchamos con los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne no tienen nada agradable delante de Dios. Por eso un mandato de Dios es que muramos a nuestro yo, y eso es muy difícil. Y nuestro yo no solo está dividido en el sentido carnal, los deseos pecaminosos de nuestra carne, lo que la carne quiere hacer, pero también tiene otra división que es mi deseo personal, decisión personal. El yo también va a tener aspectos en los cuales el mismo yo se quiere conducir o se quiere manejar o se quiere mover. Esos van a ser los problemas que vamos a tener mientras nosotros estemos en este cuerpo. Lo único que nos hace conscientes y nos libera del poder de la carne y el poder del yo van a ser el sufrimiento.
Entonces Dios va a usar el sufrimiento no como una forma de desquitarse. Lo tenemos harto y nos va a castigar, como muchas veces hacemos los padres, ¿ya? Castigamos a nuestros hijos porque ya nos tienen hasta acá. Ya estoy harto de ti y ahora te voy a dar con la vara, o ahora te voy a castigar, ¿no? Eso no es disciplina, eso es desquite, eso es venganza. Y esa venganza no sirve, no funciona y no educa. Para que la disciplina eduque en realidad, uno tiene que ser constante. Tenemos que ser constantes con nuestros hijos. Es lo que Dios hace. Dios viene a nosotros y nos tiene en una disciplina constante que cuando la quebrantamos o vamos fuera de las reglas de Dios, entonces Dios permite un mayor sufrimiento con el propósito de quebrantar nuestra carne o quebrantar nuestro yo, para que el deseo pecaminoso sea sometido, sea aniquilado si se puede, y nuestra vida sea enteramente responsable y dedicada al servicio de Dios. Por eso muchas veces nosotros vamos a ser responsables de nuestros sufrimientos. O sea, nuestra desobediencia provocará sufrimiento. O en un aspecto mucho más elevado, mucho más espiritual, Dios permitirá que venga sufrimiento a nuestra vida para llevarnos a un mayor nivel espiritual. El creyente tiene una meta, como el apóstol Pablo nos revela en Efesios capítulo 4, me parece que versículo 16. La meta del creyente es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Entonces el creyente debe, por medio de la disciplina, morir al yo para que pueda vivir como Cristo vivió. Pero si nosotros no tenemos esa idea, no tenemos esa disciplina, no tomamos esa decisión de someter nuestra carne para llegar a ser como Cristo, entonces el sufrimiento tiene que ser desatado para quebrantar nuestro yo. Cristo fue nuestro máximo ejemplo de sufrimiento. Y lo que sufrió, de acuerdo a lo que dice Isaías 53:10, fue planeado por Dios para podernos liberar a nosotros del pecado. Pero además Hebreos dice que por lo que padeció Jesucristo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Entonces el sufrimiento también nos lleva a la obediencia. ¿Sabe un lugar donde va a haber constante sufrimiento? Es entre los militares. Les ponen tal disciplina, les ponen tal sentido, tal cuestión de disciplina, que para ellos eso es un sufrimiento, porque tienen que romper con su flojera. Tienen que romper con su mediocridad. Tienen que romper con las cosas de que el militar no puede hacer las cosas como se le pega la gana. El militar tiene que hacer las cosas como se le ordena. Y si no hace las cosas como se le ordena, va a haber un castigo. Entonces, de la misma forma, Dios va a entrenarnos a nosotros en ese sentido. La vida cristiana no la vamos a vivir como nosotros queremos o como se nos ocurre que debe de ser. La vida cristiana se tiene que vivir como Dios dice. Pero cuando no entendemos ese concepto, entonces el sufrimiento tiene que venir, porque va a ser la forma de quebrantarnos, de someternos, de librarnos de esa necedad de la carne y del yo, para que nosotros podamos ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo va a ser el ejemplo de obediencia. Él no tenía por qué padecer eso, pero recuerden lo que señalábamos el viernes. Jesucristo se hizo, siendo Dios, se hizo hombre y se limitó al sentido del hombre. Y como hombre tuvo que sufrir, porque mientras estemos en este cuerpo con esa tendencia pecaminosa, el sufrimiento es lo único que nos va a liberar del poder del pecado. Por eso Dios lo va a usar y lo va a traer también a nuestras vidas. Pero este es el caso de Cristo, hablando con respecto a los sufrimientos. Entonces, regrese por favor a Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11, el verso 10 otra vez. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios les daría a ustedes por amor. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu, o sea el Espíritu Santo, les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Entonces estuvimos viendo lo que debería de ser los sufrimientos de Cristo.
Isaías 53:10 es claro: Cristo tenía que sufrir porque Dios así lo había señalado. No solo señaló que sufriría, sino también le señaló los sufrimientos que tendría. Eran sufrimientos destinados y señalados por el mismo Dios, el Padre. Vimos las escrituras que nos hablan y podemos corroborar que Jesucristo padeció. Ahora, el Espíritu Santo les enseñaba a los profetas los sufrimientos que Cristo iba a tener. Ya los vimos en el Salmo 22, Isaías 50, 53, Zacarías 12:10, Zacarías 13. En esos pasajes, que nos faltaron más, muchos más, pero en esos pasajes podíamos ver con exactitud lo que Cristo iba a padecer. Entonces, quiero hoy resaltar un poco este sentido. El Espíritu de Dios le enseñaba a los profetas lo que Cristo iba a padecer. ¿Cómo era que el Espíritu Santo le enseñaba a los profetas? ¿Cómo era que los profetas podían saber con exactitud los sufrimientos que Cristo iba a padecer? La forma en cómo Dios se revelaba a los profetas era por medio de la inspiración. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, pero vamos a verlo en la Reina Valera. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaba Dios a los profetas? Por medio de la inspiración. Esto no se ha perdido. Sigue siendo el mismo método como Dios se va a revelar a nosotros cuando estamos hablando de la profecía. La inspiración es uno de los elementos que Dios va a usar para revelarse a nosotros el día de hoy. Yo quiero detenerme un poco en esta forma en cómo Dios se revelaba, ya que también debemos de estar dedicados al aspecto profético. La inspiración es un elemento en cómo Dios va a venir y revelarse a nuestras vidas. Cuando estamos hablando de inspiración, estamos hablando de un éxtasis, muchas veces, en el cual el profeta entraba con Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Éxodo capítulo 4, versículo 15. Éxodo 4, verso 15. En la traducción que estamos usando tenemos versículos 15 y 16. Dice la escritura: tú dile a Aarón todo lo que te ha mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por medio de ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Entonces Dios hablaba con Moisés y Moisés le comunicaba a Aarón lo que tenía que decir. Ya que Moisés era tartamudo, Aarón tenía fluidez de palabra. Dios le hablaba a Moisés, Moisés se lo comunicaba a Aarón, y Aarón iba delante del faraón y le comunicaba lo que Dios le había dicho a Moisés. Así funcionaba la inspiración. Así funciona el día de hoy. Dios inspira, Dios va a hablar a tu espíritu. Una palabra, cuando tratamos de que se suelte la palabra, estamos buscando que realmente sea Dios. Cuando permitimos que la palabra se dé, estamos buscando que realmente sea Dios quien está instruyendo a esa persona que está dando una palabra, generalmente por medio de una inspiración. Hay una voz de Dios que viene a tu vida, que viene a tu espíritu, que es una revelación, la cual tú tienes que comunicar. Otro pasaje, Números capítulo 23, versículo 5. En Números 23 encontramos el caso de Balaam. Balaam era un adivino,
no era un israelita, pero fue un hombre a quien Dios se le llegó a revelar. Le llegó a hablar y a decir algunas cosas. Balaam estaba abierto a recibir de la voz de Dios, pero le faltó el sello, compromiso. Una de las características importantes que va a demandar el cristianismo, escuche esto, cualquiera puede ser usado por Dios. Basta que se acerque a Dios, que conozca de Dios, y cualquiera puede ser usado por Dios. Pero no son los dones lo que nos deben de llamar o ratificar que una persona es un creyente genuino. No son los dones ni lo que haga, sino su estilo de vida. El estilo de vida es un compromiso para vivir como Dios quiere. Balaam tenía esa relación con Dios en la cual Dios le hablaba y funcionaba como profeta. Las escrituras registran incluso que Balaam profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ese nivel llegaba la comunión que Balaam podía tener con Dios, pero tenía un problema: la falta de muerte al yo. Y entonces encontramos que Balaam incluso es asesinado más adelante por el pueblo de Israel, por mandato de Moisés, porque había participado en la destrucción del pueblo de Israel. Porque luego nos dice el apóstol Pedro que Balaam se fue por la seducción del dinero, y porque quiso dinero le aconsejó a Balac, rey de Moab, como: mira, Israel no lo puedes maldecir porque es un pueblo bendito, pero vamos a hacer algo, aviéntales mujeres, y que esas mujeres se lleven a los judíos a adorar otros dioses, y cuando los judíos hagan esto, la ira de Dios se va a encender en ellos. Y entonces eso fue lo que hizo Balac. Aventó mujeres bonitas, atractivas, muy seductoras. Los judíos empezaron a ir tras ellas y empezaron a fornicar, dice la escritura, y empezaron a adorar otros dioses, y la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. Dios tuvo que hacer una purificación, pero después, ya que se había restaurado el pueblo, porque viene un hombre llamado Finés, ve como un israelita se estaba llevando una madianita en el día, a la hora del día, delante de todos, agarra la madianita y la mete a su tienda para fornicar. No le importó si lo veían o no, era un descaro lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cuando el hijo de este sacerdote lo ve, que es Finés, lo ve, se enciende en ira, agarra una lanza, entra a la tienda y los atraviesa a los dos en pleno acto sexual. En ese momento se acaba la ira de Dios y hace Dios un pacto con Finés, porque había seguido el celo de Dios, había estado en contra de la fornicación e idolatría que se había desarrollado o desatado en el pueblo de Israel. Por eso, cuando Dios restaura esto, Moisés manda que se matara a Balaam. ¿Por qué razón? Porque aunque había sido usado como profeta, tuvo el problema de seguir la seducción del dinero y aconsejar para destruir al pueblo de Israel, y entonces Dios designó su muerte. Aunque fue profeta, es un hombre que encontramos también en el libro de Apocalipsis, señalándonos que se sigue la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es: yo puedo ser usado por Dios, pero sigo la seducción del dinero. El dinero me mueve. El dinero es mi principal Dios. Ese fue el problema de Balaam. Entonces, mire, Dios nos puede hablar, cualquiera puede ser usado por Dios. Cualquier Balaam puede estar por aquí. Cualquier Balaam puede ser usado por Dios. Pero eso no lo hace cristiano, aunque parezca cristiano. Lo que nos hace cristianos es el compromiso que vamos a tener con Dios en nuestra vida privada, en nuestra vida íntima, en nuestra vida diaria de relación con Dios. Eso es lo que va a ratificar nuestro cristianismo. Entonces, no nos fascinemos porque alguien fue un profeta exacto. No nos fascinemos porque alguien tiene un don, milagro, ministerio poderoso. Más bien, dediquémonos a tener ese cuidado en nuestra vida. Balaam fue usado. Ahora, ¿cómo fue que Dios le habló? Veamos Números 23, versículo 5. Dios entonces le dio a Balaam este mensaje: regresa donde está Balac y repite el mensaje que te he dado. Balaam fue a tener comunión con Dios, la tuvo, la encontró. Dios le dio palabras que dar
Y Balaam habló de eso. Todo el capítulo 22 y todo el capítulo 23 y también el 24 de Números nos revela la clase de relación que tenía Balaam con Dios, y nos revela las profecías que Dios puso en su boca para que él las diera. Eran profecías divinas que quedaron registradas en la Biblia. El día de hoy las leemos. Pero Balaam no fue un profeta consagrado de Dios, aunque fue usado en la profecía, porque le faltó el compromiso. Entonces no nos fascinemos porque ay, me llegó palabra, tuve una visión, Dios me habló. No te fascines por eso. No creas que por eso eres 100% cristiano, sino más bien por el compromiso que hacemos con Dios. Es la característica de nuestra relación divina o nuestra relación con Dios. Pero Dios habló a Balaam, puso palabras en su boca y Balaam las dio. Ahora vamos a segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Versículo 2. Estas palabras no son mías, son palabras del Espíritu de Dios que habla por medio de mí. Otra forma de inspiración es cuando el Espíritu Santo tomaba al profeta. El profeta no sabía qué era lo que iba a decir. Simplemente Dios fluía con la palabra en la boca del instrumento que Dios estaba usando. No es que Dios le dijera primero qué es lo que iba a profetizar, sino que el Espíritu Santo lo tomaba y la palabra salía de la boca de la persona a quien el Espíritu Santo tomaba. A veces era por inspiración, donde Dios le decía, esto quiero que digas, y el profeta decía la palabra que Dios había puesto. Pero en este pasaje David estaba diciendo, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo digo por medio del Espíritu Santo. Entonces a veces el Espíritu Santo nos podría tomar. No tenemos una palabra preconcebida, Dios no la ha puesto en nuestra mente, pero simplemente la palabra sale, la palabra fluye. De todos modos, esa palabra, aunque sucediera así, debe ser juzgada. Si alguien no puede juzgarla, es tomado de esta manera y no se puede juzgar la palabra antes de darla, entonces se tiene que juzgar después de darla. O sea, si hubiera un momento en el cual Dios agarrara a una persona y esa persona da la palabra, sería nuestro deber decir, hermanos, crean esa palabra, o decir, no crean esa palabra. Esa palabra no viene de Dios. Es un poco más riesgoso, como dice nuestro apóstol, pero es posible. El Espíritu Santo tomaba a David e inspirado, David no tenía preconcebida en su mente la palabra que Dios le había dado, sino simplemente fluía. Muchos de los salmos en esta forma David escribía mientras cantaba, mientras tocaba. David se inspiraba y el Espíritu Santo lo tomaba y la palabra salía a través de David y David se ponía a escribir. Cada canto que él entonaba, porque los salmos son cantos, venía una unción profética. No lo tenía preparado o planeado o preescrito. Simplemente el Espíritu Santo lo tomaba y empezaba a fluir el canto. Y así David nos predijo con exactitud muchos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la inspiración es cuando Dios te habla, pone palabra en tu boca, pero también cuando el Espíritu Santo te toma y te hace decir palabras. Ahora, no es un control en el cual tú pierdes conciencia de lo que está sucediendo. No sucede que te pierdes, entras en un éxtasis que no sabes ni qué pasó. Hay una laguna mental de ese momento. No funciona así el día de hoy. Dios nunca hace que perdamos conciencia de lo que estamos experimentando o de lo que estamos viviendo, pero simplemente sabemos que es Dios quien nos está moviendo y quien nos está impulsando a decir determinadas palabras. Creo que les he compartido el testimonio de un hombre que quería recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Leyó la Biblia, creyó que eso podía pasar,
Pero los maestros que tenía le dijeron, no, 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 eso ya no es para estos tiempos. Las lenguas no son para hoy. Entonces este hermano se fue a su oficina, dice él, y estaba orando: Señor, revélame si las lenguas son para hoy o no, porque mi corazón arde en fuego en esto. Y mientras él oraba así, una mujer entró a su oficina y le dijo: así dice el Señor, las lenguas sí son para hoy. Y el hombre se lo quedó viendo, el hermano se la quedó viendo como si fuera un ángel. Se le buscaba alas, pero no tenía. Entonces le pregunté: ¿y quién es usted? Y ella dice: yo soy cristiana, pero mire, yo sentí las ganas de meterme aquí y decirle esto. Y ella dice, y él le preguntó: oiga, ¿y usted habla en lenguas? No, no, yo no creo en eso. Le dijo esta mujer: yo no creo en eso, pero eso me dijo Dios que le dijera. Entonces Dios va a usar personas conforme su voluntad, sin que pierdan el control de lo que somos, del yo, de nuestra esencia. Puede suceder. La inspiración, entonces, es la forma en cómo Dios hablaba y se revelaba a los profetas y les mostraba los sufrimientos con exactitud que Jesucristo iba a tener. No nada más dijo: Jesucristo va a sufrir. No se especifica: va a pasar esto, va a pasar aquello, le van a hacer esto. Con exactitud nos hablaba de cosas que Jesucristo padeció. Mire, un profeta no es un mago que hace hablar a Dios. El profeta no hace hablar a Dios. Cuando decimos que busque la palabra profética, no estamos diciendo a ver qué consigue por ahí. No, estamos diciendo que usted tiene que estar tranquilo, esperando la revelación de Dios a su vida. ¿Qué es lo que Dios le está hablando? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Hermanos, a veces salimos a hablar o damos por palabra una buena intención, un buen consejo, ¿eh? Y eso a veces se confunde con palabra. Bueno, puede que sea palabra y a veces damos chance, pero de repente no tiene nada que ver con una palabra profética. Es más bien un buen consejo de la persona, una buena intención y un buen deseo. Hasta ahí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en saber discernir cuando Dios nos está hablando. Debemos de saber detectar cuando el Espíritu Santo está poniendo una palabra profética en nuestra boca o en nuestra mente, y hablarla y soltarla de acuerdo a los planes de Dios. Entonces no es magia. No hacemos hablar a Dios. Dios habla cuando quiere. No forzamos la inspiración divina. Nos metemos mire, generalmente en la adoración es cuando la palabra profética va a venir. Generalmente, porque hemos estado en la presencia de Dios a través de la alabanza. La Biblia nos da estas indicaciones. El pueblo de Israel con David había establecido lo siguiente: en el templo de los judíos, antes de que se estableciera el templo, teníamos los atrios, que era el patio, vamos a decir el estacionamiento que tenemos allá afuera. Ahí el pueblo de Israel venía, ahí se hacían sacrificios, ahí tenían sus ofrendas. Después estaba el lugar santo, que vamos a decir que es este templo. Ahí había algunas cosas, había unas velas, un candelabro de 7 brazos y había algunas cosas que solo el sacerdote podía entrar para hacer con el pueblo de Israel. Y después teníamos el lugar santísimo, vamos a decir que era con un cuarto pequeño, pero completamente oscuro, nada de luces, completamente oscuro. Ya, es que me movieron otro. Entonces era totalmente oscuro y el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, una vez al año, para expiar los pecados del pueblo de Israel. Era el lugar donde Dios habitaba, el lugar santísimo. Por eso el libro del profeta Isaías dice que Dios habita en la oscuridad. Se refería al lugar santísimo. No estaba iluminado por nada. Había cortinas de fuera que cubrían completamente y hacían el cuarto del lugar santísimo completamente oscuro. Con David, el pueblo de Israel, para hacer el procedimiento de entrar a este lugar santísimo, tomaban los atrios y empezaban a alabar y cantar y exaltar el nombre del Señor. David desde el atrio danzaba, alababa, fue el primero en meter música para llegar a la presencia de Dios.
Por eso el Salmo 100 dice: entren por sus puertas con alabanza, por sus atrios con regocijo. Después empezaba a atravesar el sacerdote al lugar santo, hacer expiación por el pueblo, ofrecer los sacrificios, presentárselos delante de Dios. Lo hacía el sacerdote una vez que el pueblo había alabado al Señor. La presencia de Dios generalmente se manifestaba después de una alabanza poderosa. Una nube venía, cubría el templo, todo se llenaba de la gloria de Dios. Eso implicaba una nube, y a veces los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo para alabar, al lugar santo, perdón, para ofrecer los sacrificios que debían ofrecer constantemente. Debía haber oración por la mañana, oración por la tarde, oración por la noche. Era un continuo sacrificio en el lugar santo. Entonces David, por medio de la música, alababa a Dios, y después de la alabanza fogosa, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, había una adoración a Dios, una quietud, esperando la revelación de Dios. Mire, vamos al libro de Lucas. Vamos a tratar de ver esto. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. En el versículo 12. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Era el sacerdote en turno. Tenía que estar en el lugar santo ofreciendo sacrificios. Y luego dice el versículo 12: cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Bueno, le da instrucciones. Y luego llegamos al versículo 21. Zacarías pasa un tiempo platicando con el ángel Gabriel. El versículo 21 dice: toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías, y se preguntaba por qué no salía del templo. Es decir, el pueblo de Israel ofrecía su alabanza, y después de ofrecer la alabanza entraba el sacerdote al lugar santo, ofrecía su sacrificio, pero es en el lugar santo donde el ángel Gabriel viene y visita a Zacarías. El pueblo estaba esperando en quietud a que Zacarías saliera y pudiera bendecir al pueblo de Israel. Pero el ángel detuvo a Zacarías, empezó a platicar con él, le empezó a revelar algunas cosas que Zacarías tenía que saber. Entonces el pueblo, esperando, se preguntaba: ya se tardó. Oye, ya se tardó el culto, ya se pasó de tiempo, no ha salido. Y cuando sale, no podía hablar, porque se había quedado mudo por causa de su incredulidad. Entonces la forma en como Dios muchas veces se va a revelar a nosotros es por medio de la adoración. Esperamos la adoración comúnmente porque cuando estamos adorando, Dios puede venir a visitarnos, puede venir a hablarnos, puede poner palabra en nuestra boca, o el Espíritu Santo pudiera tomarnos para que la palabra profética fluya. Algunos de ustedes reciben palabra antes de eso, algunos en sus casas, porque Dios puede dar palabra en cualquier momento. Recuerde, no forzamos la revelación. La revelación viene conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. La revelación no son nada más pensamientos que vienen de la nada, aunque muchas veces nuestros pensamientos nos están revelando cosas, o Dios está poniendo cosas en nuestro pensamiento que Él nos está diciendo. Pero debemos detectar nuestros pensamientos de una buena intención. No tiene nada que ver con una buena intención. Tenemos que detectar que es Dios quien nos está moviendo a decir algo, Dios quien nos está moviendo para hablar algo. No forzamos la inspiración, no forzamos la palabra. La palabra viene conforme a la verdad de Dios. Es Dios quien nos invita, nos dirige y nos impulsa. Vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 7, pero vamos a verlo en pantalla, vamos a verlo en la Reina Valera. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, fíjese en esa primer palabra,
me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Primero, me sedujiste. Detectamos una palabra de Dios cuando es una palabra atractiva a nuestro corazón. Lo que estamos recibiendo me gusta. Lo que estamos recibiendo me agrada. Soltar la palabra me encantaría. Es ahí donde encontramos una seducción. Y luego dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando viene una palabra, comúnmente se atraviesa esto: ¿seré yo? ¿Y qué tal si es mi carne? Ay no, Señor. ¿Y qué tal si quedo en vergüenza? ¿Qué tal si no soy yo? Y queda una duda. Pero escucha bien, tienes que aprender a discernir. Cuando viene una palabra de Dios, tiene una fuerza mayor en tu espíritu. Por eso nuestro espíritu tiene que estar preparado con oración y ayuno. Tenemos que hacer de la oración y tenemos que hacer del ayuno un hábito en nuestra vida, para que cuando venga la palabra a nuestro espíritu, detectemos que es Dios, detectemos que es su palabra y que la podemos dar. Fíjese bien, le voy a dar un tip para saber si Dios le está dando una palabra. Cuando viene la palabra a su mente o a su corazón, usted tiene que imaginar que pasa a dar la palabra. ¿Cómo se siente cuando se imagina que pasa a dar la palabra? ¿Se siente bien? ¿Se siente emocionado? ¿O siente como que se frustra? Si imagina que está dando la palabra e imaginarse eso no le causa ninguna sensación, deseche esa palabra, no viene de Dios. La palabra nos seduce y la palabra va a ser más fuerte en nosotros. Tenemos un impulso, hay un deseo de pasar y hay un deseo de compartir la palabra. Si ese deseo no muere, si ese deseo no se acaba, estamos seguros que es Dios. ¿Cuántas veces ustedes han estado a punto de dar una palabra y están, paso, no paso, es Dios, no es Dios, Señor, ayúdame? Y estás pensando y de repente pasa otro hermano y da la misma palabra o muy parecida a esa palabra y dices, híjole, sí era de Dios, ¿verdad? Era Dios, pero no sabías o todavía no estamos entrenados. Falta de oración y falta de ayuno nos hacen insensibles al momento en que Dios nos está hablando. Pero la verdad es que es una palabra que viene a mi vida. Yo quisiera decir algo, pero después resulta que también me siento empujado a decirlo. Oración y ayuno hacen que la palabra de Dios vaya siendo más fuerte para poderla decir. La falta de oración y ayuno puede matar la palabra por causa de mi carne. Cuando no estamos en esa plena oración, en esa plena vida de ayuno, aunque Dios nos dio una palabra, la carne pudiera opacar la palabra porque estamos viviendo en la carnalidad. Estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos y de acuerdo a nuestros intereses, y tal estilo de vida apaga la palabra de Dios. Entonces, la palabra, para que fluya, se demanda que podamos estar en una actitud correcta. Dios va a hablar, no lo obligamos a hablar. Él viene a hablar cuando Él quiere hablar y a quien quiere hablar. Pero preparamos nuestro espíritu y preparamos nuestro corazón para poder soltar la palabra. Y fíjese bien, si usted no da una palabra, usted se va de la reunión frustrado. Si se va frustrado en su espíritu, en su interior, sabe que debió haber dicho algo y no lo dio. Ese es el problema. Entonces, si a usted le pasa esto continuamente, necesita oración y ayuno para ser más sensible a la voz de Dios. Debemos de tener cuidado cuando a la persona le gusta ser admirada, porque ese es un engaño donde va a haber ahí. Si usted abraza en su interior el deseo de ser alabado, de ser reconocido, de que todos digan, ay, ahí va el profeta del Señor, ahí va la profetisa del Altísimo, ¿eh? Tiene ese deseo escondido, más bien el diablo lo va a usar y le va a dar los mismos síntomas de la palabra. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestra intención. Debemos aprender a tener muerte al yo, para que sepamos que no le estamos robando la gloria a Dios. Generalmente las profetisas y los falsos profetas
son condenados en la Biblia. Mire, lo puedo explicar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han compartido el evangelio? ¿Cuántos le han predicado a personas por ahí, amigos, compañeros, etcétera? ¿No es verdad que cuando está predicando o compartiendo, de repente le empiezan a fluir textos, versículos, ideas que usted se dice, ay, yo no, ¿cómo le fui a decir esto? No sabía que yo le podía decir eso. Hasta se quedó callado, hasta no supo qué decir. No es porque seas muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo te ayudó, te socorrió a dar la palabra, a compartir el evangelio. Así como fluyó la palabra de ti cuando compartías el evangelio, así puede fluir la palabra profética. ¿No sabes? ¿No entiendes? Dios no está esperando que seas muy ducho en estas cosas. Dios simplemente está esperando que tengas un corazón sencillo para poder ser un instrumento de Él y hablar su santa palabra. Por medio de la inspiración, Dios hablaba al profeta, quien debía transmitir exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Generalmente, el modo de inspiración es verbal. O sea, siempre son palabras. Siempre la profecía está relacionada con palabras que Dios nos dice. Mire, vamos a algunos textos para ver otras cosas más. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 dice así: Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. ¿Qué hace un profeta? Comunica la voluntad de Dios que Dios le ha revelado al profeta. Tiene que ver con palabras, tiene que ver con decir cosas. Vamos también a Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías 1, verso 9. Vamos a verlo en la Reina Valera, ya que tenemos 7 al 9. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aquí ya estamos hablando de un ministerio profético. Quien tiene un ministerio profeta, bueno, para hacer un paréntesis a esto, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 3 funciones con la profecía. Número 1, tenemos al que es profeta, que tiene un ministerio profético. Quien tiene un ministerio profético tiene esta característica: Dios ha tocado sus labios y el profeta cuando habla está profetizando. Es un ministerio, está dentro de los 5 ministerios que vemos en Efesios capítulo 4. Después del ministerio profético tenemos el don de profecía. Creyentes pueden tener el don de profecía sin tener el ministerio profético. El ministerio, dentro de los 5 que encontramos en Efesios 4, son para gobernar la iglesia. Dios puede levantar un profeta para gobernar la iglesia y es catalogado también dentro del cuerpo de ancianos. Está abajo del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios. Cuando Dios levanta un profeta, lo levanta para gobernar la iglesia y generalmente es un ministerio universal. Nunca va a estar establecido localmente, sino que tiene que andar yendo a diferentes lugares por donde Dios lo mueva para edificar la iglesia universal de Dios. Pero después tenemos el don de profecía. El don de profecía no tiene nada que ver con gobierno. Simplemente Dios unge a una persona y esta persona puede fluir en la profecía y puede ser usada constantemente en la profecía porque tiene un don. Dios se lo ha dado. Y luego tenemos la palabra profética. La palabra profética va a venir a cualquier persona. Cualquier creyente puede ser tomado por Dios para darnos una palabra que está en el corazón de Dios y que Dios quiere usar en ese momento. Puede ser que la persona nunca en su vida ha dado palabra, solamente una vez y ya. Es todo lo que ha dado. Bueno,
Puede ser, pero esa va a ser la palabra profética. Entonces vamos a tener tres aspectos en este sentido de la palabra profética. Y aquí en Jeremías 1:9 se nos habla del ministerio profético. Toda la Biblia además es profética. Todo este libro que tenemos es una palabra profética. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está inspirado por Dios. Es la palabra profética más segura, nos dice el apóstol Pedro. Vamos a ver Gálatas 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice la escritura de la siguiente manera: queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia o el evangelio que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Revelarnos a través de sus escritos el evangelio que había recibido. Le voy a decir algo: hoy tenemos muchos pseudoapóstoles, y esos pseudoapóstoles dicen que son apóstoles nada más porque tienen tal cantidad de gente. Pero este es un pasaje muy claro de una verdad de un apóstol. El apóstol no aprendió su doctrina en un seminario. A un apóstol Jesucristo mismo se les apareció y les reveló la doctrina del evangelio. Eso es lo que va a caracterizar a un apóstol, que la mayoría de los que se dicen apóstoles no tienen esta experiencia. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, o que Dios me reveló: que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Esta era la enseñanza apostólica, o la enseñanza que Pablo tenía. El mismo Jesucristo le había revelado a Pablo la doctrina. Es una palabra profética que tenía que ver con inspiración de Dios en la vida del apóstol. Ahora, otra forma en cómo Dios va a hablar es a través de visiones y sueños. Visiones y sueños son formas en cómo Dios nos va a hablar a nosotros. Muchos de ustedes han tenido sueños que al día siguiente se cumplen, o que ven su cumplimiento en días posteriores. Otros tienen sueños donde saben que Dios les habla. Los sueños tienen 3 clasificaciones. Primera, sueños normales. Si el día de hoy viste una película y te impactó, y en la noche sueñas con esa película, no es ninguna visión. Es un resultado natural del sueño, porque fuiste impresionado. La segunda característica del sueño es las pesadillas. Pesadillas siempre son ataques demoníacos. Son demonios que están atormentando en ese momento en tu vida. Y la tercera clasificación son precisamente visiones o palabra de Dios. ¿Cómo sabes que es una visión de Dios? 1, porque el sueño no se te olvida, en primer lugar. Segundo lugar, porque el sueño te inquieta. Sabes que lo que soñaste significa algo y hay una inquietud y deseas saber. No puedes estar tranquilo. Es la forma en cómo vas a saber que Dios te está revelando. Número 3, generalmente en tu espíritu queda, al despertarte, queda una noción, queda un sabor que te dice: esto tiene algo que ver con Dios, esto tiene algo que ver con lo divino o con lo espiritual. Dios te pudiera hablar a través de sueños. Trata de entender el sueño, interpretarlo,
buscar tal vez consejo para poder entender lo que Dios te ha hablado y lo que Dios te ha revelado. A veces los profetas tenían un tiempo de descanso, un tiempo apartado para buscar o fortalecer la comunión con Dios. Vamos a Habacuc 2:1, pero vamos a verlo en la Reina Valera. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc dice: voy a esperar a que Dios me hable, voy a esperar a que Dios me revele. Esto significaba una separación, tomar un tiempo para estar en comunión con Dios hasta que la palabra llegara. Muchas veces, si tomamos un tiempo, una separación, nos apartamos de lo cotidiano para buscar la verdad de Dios, comúnmente Dios nos hablará. Ahora tenemos otros pasajes, pero no los vamos a buscar, solo se los voy a mencionar. Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos señala que el profeta Ezequiel se había apartado a un río, y en ese río tuvo una visión de Dios. Probablemente estaba en el río, no paseando, sino en un retiro. Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 5 nos habla de lo mismo. Daniel, estando cerca de un río, viene una revelación, una visitación de ángeles, y Daniel recibe una palabra profética. Estando él apartado, estando él separado, habiendo tomado un tiempo de retiro, Dios se reveló a los profetas. En otras ocasiones, una voz audible era dada a los profetas, o incluso muchas veces un ángel se aparecía a los profetas. Vamos a Números 7. Números capítulo 7, versículo 89. El verso 89 dice: después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios. Allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los dos querubines, Moisés oyó la voz de Dios. El versículo 89 nos dice que Dios le hablaba a Moisés audiblemente. Era un profeta el cual la voz de Dios era muy conocida para los oídos de Moisés. Dios hablaba con Moisés audiblemente. Aunque estos casos son muy contados, es muy probable que Dios se pueda revelar a nosotros a través de una voz audible. Primera de Samuel capítulo 3, verso 4, pero vamos a leerlo en la Reina Valera. Primera de Samuel capítulo 3, verso 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Sabemos la historia. Samuel estaba dormido y oyó una voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y dijo: heme aquí. Pero como no vio a nadie, porque no conocía todavía a Dios, fue corriendo con el sacerdote: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y el sacerdote estaba dormido, Elí, y le dijo: yo no te llamé, chamaco, váyase a dormir, ¿qué hace despierto? ¿Verdad? Se fue a acostar otra vez, y Dios regresó una vez más y le habló: Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel se levanta: aquí estoy, y va corriendo con Elí otra vez: ¿para qué me llamaste? Pero que yo no te llamé, vete a dormir. Y se fue a dormir. Mire, cualquiera con el regaño de Elías, Samuel se hubiera desanimado. Es la característica que había en Samuel. Era un hombre fiel, o era un niño fiel, era un niño obediente. Si se le llamaba, ahí estaba. Y entonces viene la voz tercera vez: Samuel, Samuel. Se levanta Samuel, va corriendo con Elí y dice: aquí estoy, ya me regañaste 2 veces, pero yo sé que tú me llamas, aquí estoy. Entonces Elí entendió, porque al fin y al cabo era sacerdote. ¿Sabes qué? Si vuelve a venir la voz, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Y la voz vino otra vez, y Samuel dijo: háblame, Señor, que tu siervo oye. Y Dios empezó a hablar con Samuel. No se nos dice que Samuel haya visto a Dios, pero se nos dice que Dios le habló a Samuel audiblemente y le dijo todas las cosas que iban a suceder. Ahí comenzó el ministerio profético de Samuel. Una voz audible puede ser la característica de un profeta también. Vamos a otro pasaje, Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel capítulo 9,
verso 21, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Pero bueno, viene Gabriel y viene volando. Y Daniel vio que Gabriel venía volando. Si hubiera estado ahí Jaime Maussan, hubiera dicho fue un extraterrestre. Pero la Biblia nos habla que era un ángel, porque los ángeles existen, los extraterrestres no existen. Entonces viene Gabriel, se revela a Daniel y le da una palabra profética. Entonces también visitación de ángeles pueden ser los momentos en los cuales Dios nos revele una palabra. Siempre la profecía vendrá en el momento que Dios quiere, no en el momento que nosotros queremos. La profecía no viene por voluntad humana, no viene porque yo quiero. Un hombre una vez, que era un profeta, fue a un congreso, Dios lo usaba mucho en profecía, y lo pusieron al lado de un hombre rico, en el mismo dormitorio. Y ese hombre le dijo, oiga, a ver si tiene una palabra de Dios para mi esposa y para mí. El hombre dice, bueno, si Dios me da una palabra, yo se la voy a dar. Era un congreso de 3 días. Al día siguiente otra vez el hombre le dijo, oiga, ¿no le ha dicho nada a Dios? Y él dice, no, a mí Dios no me ha dicho nada. Y el hombre sacó dinero, profetíceme y mire, ahí está una lana. Y el hombre dijo, yo no entiendo cómo la gente cree, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere respaldar sus acciones por medio de un profeta, pero son malas acciones. Este hombre entendió, el profeta, que este rico quería que le diera una palabra que le permitiera a él divorciarse de su esposa, porque ya no la aguantaba y estaba dispuesto a pagar una lana, ¿ah? Dice el hombre, nunca le di una palabra y nunca puedo dar. Nos pervertimos cuando cobramos por dar palabra. La palabra no la traemos nosotros, no la obligamos. La palabra la trae Dios, y ahí es donde nosotros debemos de ser sensibles a recibir la revelación profética, entenderla y soltarla. ¿Cómo podían entender los profetas con exactitud los sufrimientos de Cristo? Porque o Dios les hablaba audiblemente, o porque eran tomados por el Espíritu Santo, o porque en momentos de inspiración el Espíritu revelaba a su espíritu una palabra profética, o porque un ángel les hablaba, pero entendieron con exactitud lo que Cristo iba a padecer. Con exactitud también podemos entender cosas de nuestros hermanos, pero no porque a mí se me ocurre, sino porque Dios nos revela. Amén. Vamos a ponernos de pie.